así como vinimos finos nosotros también, recibiendo a invitados que nos aportan, y justamente para eso estamos nosotros, para aportarles a ustedes a través de esta plataforma. Y hoy hablamos con Emilio Julián, quien es coach, y hoy nos acompaña para hablar de un tema sumamente interesante: la pandemia después de la pandemia. ¿Qué queda ahora y qué estamos viviendo nosotros? Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Como en Casa. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias Brenda, gracias Anthony. Y de verdad que este tema que vamos a hablar a mí me tiene muy apasionado. Yo siempre he sido un apasionado de las estadísticas, de las encuestas. Mi primera carrera fue mercadeo, por lo tanto siempre me relacioné con eso y me llama la atención ver esos números y cómo se reflejan en nuestra vida. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Esa pandemia que dejó la pandemia. Entonces, como hablas de número y pandemia, ¿cuáles son esos números de la pandemia después de la pandemia? Muy bien, mira, cuando me refiero a la pandemia después de la pandemia, me refiero básicamente a esa crisis de salud tridimensional, cuerpo, mente y espíritu, que dejó la pandemia. Sí, la salud mental ahora es el gran problema de la pandemia. Ese realmente es el principal foco. Y precisamente los números, lo que me sorprendió fue eso, ver cómo en toda la historia de la humanidad nunca había visto un salto tan grande en los índices de depresión y de ansiedad. De suicidio. De suicidio como después del COVID-19. Entonces, me llamó la atención que el presidente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, él decía, esa es solamente la punta del iceberg. Ese 25% fue solamente después del primer año, el inicio de todo lo que viene. Pero también influye mucho, obviamente, la pandemia por el encierro, porque acuérdate, cuando el ser humano está en entretenimiento, en el pan y circo, no se da cuenta de sus ansiedades, de sus miedos, de su tristeza, de todas sus cosas. Al encerrarnos y vernos en esa caja, encerrado todo, pues ahí afloró el verdadero yo. Lo bueno y lo malo que tenía el ser humano. Sobre todo la parte económica también influyó mucho. Obviamente. La parte relacional, el aumento de los divorcios. Claro, porque esa parte encerrada con la familia, tú, por ejemplo, mucha gente conoció su verdadero esposo, su verdadero novio, su verdadera mamá. Las madres conocimos a nuestros verdaderos hijos. O sea, que fue un descubrimiento universal realmente. Emilio, ¿cómo cuidamos esa salud tridimensional? ¿Y cómo la podríamos definir? Ya mente, alma y espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Sí, cuerpo, mente y espíritu. Exactamente. Lo mencionaste muy bien. Pero ¿cómo cuidamos de eso para protegerlo? Porque ahora esa es la pandemia. Exactamente. El primer factor es entender que todo está conectado. Si vemos las cosas separadas, muchas veces nos perdemos de lo que realmente está pasando. Y fíjate que a nivel de la salud física fue evidente. La salud física siempre es lo que manifiesta lo que está pasando internamente. Y algo interesante sobre el tema de la depresión y de la ansiedad es que la mayoría de la gente que llega a los médicos porque le duele algo, ya sea que tiene jaqueca, ya sea que tiene dolor de cuello, dolor de espalda, realmente lo que está viviendo son síntomas de depresión o de ansiedad. Sí. Es muy difícil la persona que llega al médico pidiendo ayuda para esos casos, sino que cuando empiezan a buscar y ven que no hay razón evidente, no fue que me caí, no es que hice un mal movimiento, simplemente tengo ese dolor constante, ese dolor es reflejo de que el cuerpo tiene algo interno y está mandando esa alarma para que busquemos apoyo. Pero como muchas veces no lo sabemos por la falta de información, entonces, ¿qué hacemos? Nos medicamos, que es algo que aumentó muchísimo después de la pandemia, los analgésicos, las pastillas para la migraña, todo eso para dormir. Porque nos enfocamos en el síntoma. Me está doliendo, no quiero sentir ese dolor. Ponerle una curita, tapando. Voy a tapar ese dolor. Y yo siempre digo que eso es como si tú estuvieras aquí en el estudio, si estuviera quemándose y de repente suena la alarma de incendio. Y nosotros, en vez de enfocarnos en dónde está el fuego y apagarlo, lo que hacemos es que vamos con un martillo y le damos golpe a la alarma de incendio para que se calle. Sí. Y eso es lo que pasa cuando trabajamos los síntomas y no la raíz. ¿Y qué podemos hacer cuando, bueno, ya tengo dolor de cabeza, sé que tengo que hacer, qué hago? Lo primero es tomar conciencia. Muchas veces, y eso me pasa mucho con mis clientes, esa pregunta que ustedes hacen de qué hago, es como la gente llega al lugar, porque siempre queremos saber el cómo. Sin embargo, lo más importante, la mitad de la solución es entender, es asumir esa conciencia y darme pero ya cuenta. asumimos, ya sabemos que la tenemos, ok, después el segundo paso. Hemos entendido en el nivel del cuerpo. Ahora, en el nivel de la mente, la pregunta es comenzar a preguntarnos por qué. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es la raíz? Y la raíz, según lo que yo me he dado cuenta, es esa desconexión. No sé si ustedes saben lo que es ansiedad, pero ansiedad es exceso de futuro. Lo que hizo la pandemia fue que nos dio esa
incertidumbre de no saber qué va a pasar. Totalmente. Y el no tener control sobre lo que va a pasar nos entró en ese estado de ansiedad. Entonces entender eso es el inicio de la solución. ¿Por qué me está pasando? Lo siguiente es depresión. ¿Qué es depresión? Es exceso de pasado. Cuando estoy sintiéndome triste o estoy sintiéndome deprimido, lo que estoy viviendo es un pensamiento constante de el pasado, lo que no hice, lo que hice mal, y eso me lleva entonces a los niveles de energía más bajos, a lo que es la culpa, lo que es el arrepentimiento, lo que es la vergüenza. Cuando experimentamos esto, entramos en esos niveles. Exactamente. Emilio, háblame de los talleres que tienes con relación a la salud tridimensional, que sería importante que la gente entienda y comprenda también a través de eso que tú ofreces, que también se puede aprender. Exactamente. Mira, trabajando ese proceso, lo que yo me di cuenta era que la solución iba a ser precisamente una reconexión tridimensional, una reconexión con mi esencia, porque lo que ha pasado con nosotros es que en el tiempo nos hemos distanciado de nuestra propia esencia. Estamos distanciados de lo que somos realmente. Reencontrarnos sería eso. Sí. Para que la gente lo entienda. Exactamente, reencontrarnos. Albert Einstein decía una frase que me encanta. Él decía, todos somos genios. Pero si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, ese pez vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces lo que ha pasado es que nos hemos desconectado tanto de lo que nosotros realmente queremos, nos hemos desconectado tanto de lo que realmente nos importa en la vida, que estamos como ese pez en el árbol, fuera del agua, intentando trepar, y nunca vamos a ser felices. Entonces yo entiendo que esa primera invitación del taller, que se llama El Despegue, que vamos a tener este sábado a las 9 de la mañana. ¿Este sábado? Este sábado. Pero está ahí mismo. Ahí mismo. Ya tuvimos ¿Dónde? una primera entrega en CAPEX, en el auditorio de CAPEX. Tuvimos una primera entrega y ahora vamos a tener la segunda. Entonces, se va a tratar de eso, de un espacio para tú reevaluar tu vida, para tú reencontrarte contigo, para definir lo que de verdad es importante para ti y para conectar con tus sueños. Porque la consecuencia más grande que ha traído todo esto que estamos hablando es una desmotivación. Claro. No siento energía para hacer nada. Yo sé que estoy mal, pero simplemente no tengo la energía para moverme. Entonces, cuando vemos lo que significa motivación, motivación es encontrar el motivo para yo poner acción. Y lo que nos hace falta es conectar con ese motivo. Muy bien. Pues vamos a desearle mucha suerte a las personas que vayan y que se anoten porque estamos a tiempo, ¿verdad? Yes, estamos a tiempo. ¿Cómo te seguimos en el Instagram? Estoy Emilio Julián RD y Life Evolution A. Pueden buscar cualquiera de las cuentas y ahí pueden inscribirse. Bueno, ya yo lo sigo. Ya tú lo sigues, yo también lo sigo. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Éxitos en todo lo que hagas y como en casa siempre será tu casa para venir a dar ese mensaje positivo a la gente. Un placer, gracias. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Continuar aquí en Como en Casa porque todavía queda más.